¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Bienvenidos al primer semestre de Ingeniería Mecánica y específicamente al curso de Teoría de Vibraciones. Vamos a empezar la primera clase de este semestre y voy a empezar presentándome. Mi nombre es César Tejashun Soyoy, para los que no me conocen. Yo soy ingeniero mecánico industrial, tengo una maestría en mantenimiento, soy termógrafo y analista de vibraciones. Soy un apasionado por este tipo de tecnologías y llevo alrededor de 20 años de experiencia en la industria. Soy egresado de la Universidad de San Carlos. En esta primera sesión del curso, básicamente lo que haremos será un recorrido por el programa del mismo. Vamos a ver los objetivos generales, los objetivos específicos, el contenido del curso. Esta semana aún el semestre es irregular. Yo creo que aún no se han logrado asignar todos. Así que ya formalmente el primer tema lo iniciaremos la próxima semana. En sí, el curso de vibraciones, ¿qué es? Bueno, esto que tenemos acá es una pequeña descripción así bastante superficial, porque es imposible tratar de describir un curso tan complejo en unos minutos o en una diapositiva. Este curso de vibraciones está diseñado para que todos ustedes adquieran los conocimientos básicos de las vibraciones mecánicas, que aprendan cómo utilizar esta técnica de ensayo no destructivo, que actualmente forma parte de los programas de monitoreo de condición en la industria, y cómo es que se relaciona todo este tema con el mantenimiento industrial. Nuestro objetivo general, lo principal, es proporcionarles los conocimientos básicos para que aprendan a reconocer el comportamiento de los equipos a través de sus vibraciones, que aprendan a detectar fallas para tomar decisiones y acciones relacionadas con mantenimiento o diseño de máquinas para lograr su máxima eficiencia. Aprender a complementar esta técnica con ensayos no destructivos y otras tecnologías de monitoreo de condición y el mantenimiento centrado en confiabilidad. Durante el transcurso de este curso se van a dar cuenta que voy a hablarles mucho de mantenimiento. ¿Por qué? Porque si recuerdan, al principio les mencioné que tenía alrededor de 20 años de experiencia en la industria, y yo creo que esa es la razón por la que suelo hacer mis cursos relacionados con mi área de experiencia, el mantenimiento. Y básicamente todos estos temas, aunque no lo parezcan, en la industria tienen una aplicación, y eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Como pueden ver en esta diapositiva de objetivos específicos del curso, he enumerado 5. Sin embargo, es nada más un listado a través de los principales objetivos. Pueden haber más. Los más sobresalientes podrán ser los siguientes. El primero, que empiecen a dominar los conceptos básicos de vibraciones. Seguramente muchos de ustedes ya van a empezar a recordar sus conceptos más básicos que vieron en los cursos iniciales de física. Conocer los instrumentos y sensores de medición, para que al final podamos aprender a realizar la selección de dichos equipos. Distinguir las causas que provocan vibración. Aprender sobre otros ensayos no destructivos y técnicas de monitoreo de condición para complementar el análisis de vibraciones. Y vamos a hacer una introducción a un tema muy amplio que está relacionado con el mantenimiento, y es RCM. RCM significa mantenimiento centrado en confiabilidad. Esto es así, en pocas palabras, algunos de los objetivos específicos de nuestro curso. Ahora bien, ¿cómo vamos a desarrollar el curso? Esto es bastante importante. Creo que en estos días todavía existe alguna confusión de cómo se realizarán las clases. Algunos me preguntaban cómo nos iremos comunicando mientras no haya Canvas. Y pues esta clase es totalmente asincrónica. Significa que va a ser virtual, pero no tendremos ni fechas ni horarios específicos durante la semana para recibir la clase. La clase será en línea, y todo el material que yo estaré impartiendo, el curso como tal, se irá posteando semanalmente en Canvas. Ahí voy a postear la presentación principal, la bibliografía
Las tareas, todo lo relacionado al curso, se irá posteando en la plataforma oficial que es Canvas. Sin embargo, ya como sabrán, tenemos un grupo de WhatsApp establecido. Esta será nuestro canal de comunicación directo. Cualquiera de ustedes que tenga alguna duda puede escribirme a la hora que sea y yo voy a tratar de contestarle lo antes posible. Muchas veces por cuestiones de trabajo es imposible hacerlo inmediatamente, así que no va a pasar un día sin que yo les conteste. Pueden escribirme en la mañana, a mediodía o en la tarde, y si no puedo contestarles inmediatamente lo haré en la noche de ese mismo día. Este curso en cuanto a exámenes y zona es idéntico a todos los demás. Tendremos 2 exámenes parciales y un examen final. Como ya sabrán, el primer examen parcial es de 20 puntos, el segundo cuesta 25 y el final está sobre 35 puntos. Los 20 puntos restantes para sumar los 100 serán divididos en exámenes cortos, tareas y un pequeño proyecto. Algo muy importante y que no deben olvidar es que los exámenes serán en modalidad presencial. El curso como tal consta de 8 unidades o de 8 capítulos, 8 temas en general. El primero va a ser una introducción a la teoría de vibraciones. Ensayos no destructivos y monitoreo de condición será nuestro segundo capítulo. El tercero es ensayos no destructivos complementarios a vibraciones. En el cuarto capítulo vamos a ver un par de casos prácticos de análisis de vibraciones. Casos prácticos que yo mismo he realizado en la industria. En el capítulo número 5 vamos a hacer una pequeña introducción al análisis de fallas. En el capítulo 6 revisaremos rápidamente qué son los modos de falla detectables con análisis de vibraciones. Vamos a ver qué es el mantenimiento centrado en confiabilidad en el capítulo 7. Y vamos a finalizar el curso con una herramienta denominada ANFEC, que significa análisis de modos de fallas, efectos y criticidad, que es la herramienta principal del mantenimiento centrado en confiabilidad o RCM. Cada máquina rotativa presenta una vibración característica que la diferencia de forma única y se le conoce comúnmente como firma de vibración. Esta señal está totalmente condicionada por su diseño, fabricación, uso y el desgaste de cada uno de sus componentes. Si el mecánico o ingeniero de mantenimiento a cargo de un equipo industrial invierte su tiempo y esfuerzo en conocer la naturaleza de la vibración que ésta presenta, no tardará mucho tiempo en lograr un importante ahorro en los costos de mantenimiento. Sin embargo, para alcanzar estos resultados debe estar familiarizado con los conceptos más básicos de las vibraciones, entre las cuales tenemos vibración simple, vibración compuesta, vibración aleatoria, fase, amplitud y frecuencia, entre muchos otros. Como verán, muchos de esos conceptos no son nuevos. Estos van a ser un recordatorio de lo que ustedes ya vieron en sus inicios de la carrera, tal vez en los cursos de matemática o de física. Algo que probablemente pensaron que nunca lo iban a utilizar, se van a dar cuenta que ahora les va a ser muy útil. El mayor campo de aplicación del estudio de vibraciones es quizás el mantenimiento de maquinaria y equipo, por lo que antes de adentrarnos en su estudio, revisaremos brevemente las etapas del mantenimiento. O sea, antes de entrar directamente a vibraciones, porque esta está relacionada pero muy fuerte con el mantenimiento, vamos a ver algo sobre mantenimiento. Así que vamos a ir combinando práctica y vamos a ir combinando teoría. Todos conocemos esta gráfica. Esta gráfica representa un sistema mecánico de movimiento oscilante, oscilatorio o vibratorio. Consiste de un sistema que está compuesto de un resorte y una masa. El resorte está anclado al techo y la masa, al aplicársele una fuerza, va y lo soltamos a partir del punto menos A, va a empezar a describir un movimiento oscilante que va a consistir en lo siguiente.
va a empezar a contraerse el resorte, la masa se mueve pasando por el punto cero hasta llegar al punto A. Este movimiento se va a repetir indefinidamente si no existiese la gravedad. Pero como existe, la gravedad se va a encargar de que este movimiento oscilatorio empiece a desacelerarse hasta que la masa m va a quedar en reposo en el punto cero. Esta era teoría pura. Nunca nos explicaron que esto iba a ser la base para entender el comportamiento de la maquinaria industrial 10 años después, cuando ustedes ya estuviesen ejerciendo la ingeniería. Sin embargo, así empieza todo, ¿verdad? Todo es teoría al principio. Aunque no lo crean, todo lo que vieron de matemática lo van a utilizar en su vida profesional. Todos aquellos conceptos que parecían inútiles al principio de la carrera, cuando estudiaban física, los van a terminar de comprender ahorita. Y van a terminar de comprenderlos y les va a gustar porque van a ver las aplicaciones prácticas. Si al inicio de nuestra carrera, cuando nos explicaron los conceptos más elementales sobre vibraciones, nos los hubiesen explicado de esta forma, probablemente nos habrían simplificado mucho la existencia. ¿Qué tenemos acá? Vean, tenemos un motor eléctrico, tenemos un volante, tenemos un eje principal, digamos. Tenemos acá en el motor, tenemos otro eje, ¿verdad? Un eje secundario, llamémoslo así, eje 2. Tenemos que el motor está siendo utilizado para proporcionarle movimiento a este volante. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de un sistema de tracción de poleas. Aquí tenemos una polea pequeña. En la parte superior tenemos una polea más grande. Y la transmisión se da a través de un sistema de fajas. Nos dice también, o podemos ver que el motor está girando a 57 revoluciones por segundo. Y en el volante la velocidad de salida es menor y es de 19 revoluciones por segundo. Acá tenemos que el eje superior, el eje principal, se apoya sobre dos rodamientos. Tenemos una chumacera 1 y una chumacera 2. Desde el momento en que este sistema mecánico empieza a funcionar, todos los elementos que componen este sistema mecánico empiezan a generar una señal de vibración, una firma de vibración, las cuales nosotros podemos detectar a través de un sensor que está acá. Este sensor nos va a llevar la información de todas y cada una de las señales de vibración de todos los elementos hacia un analizador de vibraciones. En este analizador vamos a poder ver la señal en función del tiempo, que va a ser una sumatoria de todas las vibraciones y vamos a obtener una señal de vibración compleja que va a tener esta forma. Aquí de hecho es bastante simple, pero las señales de vibración o la vibración compuesta tiene una forma totalmente irregular y compleja y es imposible obtener información útil sobre los equipos que estamos analizando o de los cuales queremos saber su condición. Esta vibración compleja la podemos analizar y simplificarla y lo hacemos a través de la transformada de Fourier. Al hacer este análisis obtenemos ahora una gráfica ya no en el dominio del tiempo, sino en el dominio de la frecuencia. Esto va a ser un espectro de vibración. Esto que tenemos acá va a ser exactamente la misma información del cuadro superior, solo que ahora va a ser mucho más sencillo. Cada pico que vemos acá corresponde a una señal de vibración diferente. Todas estas señales de vibraciones diferentes, como recordarán, pertenecen a cada uno de los elementos mecánicos de este sistema. Esta es la importancia de hacer el análisis de vibración, porque a pesar de que todos los equipos vibran cuando están funcionando, esta vibración tiene un valor normal. Si conocemos ese valor normal y al hacer la medición de vibraciones vemos que hagamos
caso que estamos analizando el elemento correspondiente al pico B2 acá. Sabemos que acá es su valor normal. Pero ¿qué pasa si en nuestra medición este pico no está acá, sino que está hasta esta altura? Algo acá algo en el sistema va a estar fallando. Esto es lo que obtenemos cuando hacemos un análisis de vibración. Sabemos o podemos llegar a conocer que hay una falla, pero lo más importante es que vamos a conocer en dónde tenemos la falla. Bueno, esto es una introducción nada más, porque es para que le vayan adquiriendo el gusto a las vibraciones. Van a ver que esto va a ser, algunos seguramente van a profundizar más en esto más adelante, pero esta es la introducción. El curso gira sobre esto y cómo interacciona esta técnica con muchas otras. Algo muy importante, y lo vamos a ver en el segundo capítulo, es que vamos a empezar a introducirnos en el campo de los ensayos no destructivos y el monitoreo de condición. ¿Qué es un ensayo no destructivo? Un ensayo no destructivo se denomina así a cualquier tipo de prueba practicada a un material que no altere de forma permanente sus propiedades físicas, mecánicas, químicas o dimensionales. Ensayo no destructivo, cuando vean END, a eso se refiere. Ensayo no destructivo, o si lo ven como NDT, va a ser porque está escrito en inglés y sería Non-Destructive Testing. Bueno, dentro de estos ensayos no destructivos podemos incluir a la inspección visual, a los líquidos penetrantes, a las partículas magnéticas, etc. ¿Y el monitoreo de condición qué es? El monitoreo de condición abarca todas aquellas tecnologías que nos permiten conocer en un momento determinado el valor de una determinada variable física relacionada con la condición o salud de los equipos o máquinas. Entre las más conocidas encontramos a la termografía, el ultrasonido y el análisis de vibraciones. Aunque todas estas que mencionamos acá caen dentro del campo de ensayos no destructivos, hay alguna cosa que la diferencia una de otra. ¿Qué diferencia el análisis de vibraciones con, por ejemplo, líquidos penetrantes? Si yo quisiera analizar, por ejemplo, un cordón de soldadura en una máquina, ¿qué debo hacer? Para empezar, la máquina tiene que estar detenida para poder hacer el análisis con seguridad. Ahora, si yo quisiera analizar el rodamiento de un motor eléctrico, ¿qué debe existir para que yo pueda hacerlo? ¿Qué condición se debe dar? El motor debe estar funcionando, porque si no funciona, no hay vibración. Entonces, a eso se refiere. Monitoreo de condición es una prueba que se hace con los equipos funcionando. Un ensayo no destructivo puede que se pueda hacer con el equipo funcionando, pero muchas veces necesitamos que el equipo esté apagado. Y esto es básicamente el contenido de lo que vamos a ver en el capítulo número 2. Actualmente se considera que en la industria el 80% de los equipos que funcionan son máquinas rotativas o son accionados por máquinas rotativas. Imaginen ustedes cualquier máquina eléctrica, de combustión interna, hidráulica, mecánica o neumática. Todos los equipos giran. Y si un equipo no gira por sí mismo, es accionado por un equipo rotativo, un motor eléctrico, un motor de cualquier tipo. Si el 80% de los equipos en la industria son rotativos o dependen de una máquina rotativa, entonces imagínense ustedes la importancia que tiene el mantenimiento de estos equipos. De aquí es donde adquiere la importancia el análisis de vibraciones. El análisis de vibraciones es de por sí la técnica o la tecnología por excelencia para diagnosticar fallas en equipos rotativos. Sin embargo, no todo en la industria también son equipos rotativos. Hay un 20% ahí restante que no lo es. Entonces,
En ese caso, necesitamos complementar el análisis de vibraciones con otras técnicas. Y aquí es en donde ya se pone interesante la cosa, porque a pesar de que seamos expertos en vibraciones, va a haber un punto en donde realmente nos vamos a quedar cortos. Aquí es en donde vamos a entrar a ver otras técnicas de ensayos no destructivos. Vamos a ver algunos de los más importantes. Me gustaría abarcar más, pero esto es prácticamente una carrera extra, no es cuestión de que en una clase aprendamos una técnica de ensayo no destructivos, pero vamos a empezar viendo líquidos penetrantes, partículas magnéticas, algo sobre inspección visual y, si nos da tiempo, algo de ultrasonido. Veamos esto que tenemos acá. Tenemos la representación gráfica de dos ensayos no destructivos, probablemente los más sencillos y los más conocidos. Esto que tenemos acá del lado izquierdo es el proceso de aplicación de líquidos penetrantes. Los líquidos penetrantes funcionan por el principio de capilaridad. Capilaridad es la propiedad de un líquido de penetrar en aquellas pequeñas ranuras que pueden ser inclusive microscópicas, que a simple vista no las podamos visualizar. Entonces necesitamos de esta técnica. ¿Cómo se realiza? Acá vemos de manera amplificada una pieza que tiene una grieta. Visualmente no la podemos distinguir sin este método. ¿Qué hacemos? Limpiamos hay un proceso completo para hacer esto, pero lo principal es limpiar la superficie completamente, quitarle los excesos de suciedad, grasa, para poder descubrir la entrada de esta pequeña grieta, que puede ser microscópica, repito. Enseguida aplicamos un líquido penetrante, cubrimos todo el área en donde pensamos que está la falla, la grieta o la anomalía. Usualmente, bueno, un color muy utilizado actualmente es el rojo, un líquido penetrante de color rojo. Esperamos un breve tiempo, que oscila entre de 5 a 10 minutos, para que la tinta penetre, y luego limpiamos completamente, teniendo cuidado de no remover en exceso, porque si removemos lo que penetró en la ranura, de nada sirve nuestro ensayo. Ya teniendo la superficie limpia, aplicamos un revelador, que usualmente es un líquido de color blanco. Lo aplicamos y lo que hace este líquido es que atrapa el líquido penetrante que ingresó a esta ranura y lo trae a la superficie. Lo trae con la forma que tiene la discontinuidad o la ranura. En este momento ya la ranura, que visualmente era imposible detectarla, ahora va a tener un color, y con este color ya vamos a poder definir en dónde está la discontinuidad, cuáles son sus características principales, qué forma tiene, qué tamaño tiene. Eso es importante. Así es como se aplica un líquido penetrante, que es uno de los ensayos no destructivos más antiguos que se conocen. Esto es complementario para las tecnologías de monitoreo de condición, como es el caso de análisis de vibraciones. Vayámonos al siguiente. Al lado derecho tenemos la ejemplificación de las partículas magnéticas. Las partículas magnéticas se basan en el principio físico del magnetismo. Ustedes saben que en un campo magnético hay dos polos. Las líneas de campo magnético fluyen entre polos. Es lo que tratamos de representar acá. Vean, acá tenemos del lado derecho, que digamos que es el punto en donde ingresa el campo magnético o las líneas de fuerza magnética. Digamos que este es el polo norte de este imán o de esta pieza magnetizada, y este es el polo sur. Las líneas fluyen de forma continua. Pero asumamos que esta es una pieza que nosotros estamos analizando y que tenemos dudas si no tiene grietas microscópicas. Aquí está amplificado. ¿Qué pasa cuando dentro de la pieza hay grietas? Lo que sucede es que las líneas de campo magnético, las líneas de fuerza magnética, se interrumpen. Vean acá, ya no pasó por este punto.
se desvió. Y eso, este pequeño incidente o accidente hace que en estos puntos en donde se interrumpe el flujo, se formen nuevos polos. Aquí se va a formar un polo sur y aquí se va a formar un polo norte. Se van a formar nuevos campos magnéticos. Y esto es lo que aprovecha la técnica. Si aquí tengo un polo sur y un polo norte nuevos, yo puedo aplicar sobre esta área polvo magnético. ¿Y qué sucede si a un imán le acercamos algo que sea ferromagnético? Lo va a atraer. Es exactamente lo que va a suceder acá. En todos los puntos en donde hayan discontinuidades o grietas y se formaron nuevos polos sur y norte, todas las partículas magnéticas van a ser atraídas. Entonces, si nosotros tuviésemos una ranura en nuestra pieza con esta forma X y aquí aplicamos polvo magnético, estas pequeñas partículas se van a agrupar sobre la línea en donde está la ranura. Y eso nos va a dar la indicación de que en este punto tenemos una falla en la pieza. Este es el ensayo no destructivo conocido como partículas magnéticas. En el capítulo 3, como vimos, vamos a ver algunos temas que son probablemente ajenos a vibraciones. Sin embargo, son complementarios. Todo esto tiene relación a las aplicaciones de análisis de fallas. En las máquinas, cuando nos fallan, necesitamos utilizar diferentes técnicas o tecnologías para poder descifrar cuál es la causa raíz y atacar exactamente el punto en donde nos están fallando las cosas. No vamos a empezar a cambiar piezas solo por el hecho de cambiarlas, porque eventualmente con suerte cambiamos y esa era la que estaba fallando. Muchas veces, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, llevan su vehículo al mecánico y le cambian una pieza, de repente sucede que esa pieza no era, porque después de que se lo entregan el carro sigue fallando. Lo vuelven a llevar, le cambian otra pieza y por cuestiones de azar o aleatoriamente da con la falla. Eso es para los mecánicos. Para los mecánicos, no en el nivel de ustedes que van a ser ingenieros mecánicos, ustedes van a utilizar este tipo de herramientas para poder solucionar los problemas para los cuales van a estar a cargo de. Bueno, en este capítulo, en el 4, voy a tratar de demostrarles un par de casos prácticos de cómo se utilizan las vibraciones o la medición de vibraciones en diferentes equipos de la industria. Así que no voy a entrar en mayor detalles por el momento. Esperaremos a llegar a ese punto para ya entrar en materia. Aplicar análisis de vibraciones combinado con algún ensayo no destructivo realmente no es la solución. La solución está en tomar decisiones sobre los resultados que obtenemos de la aplicación de estos ensayos. Estos ensayos forman parte de un cuadro más completo, que es el análisis de fallas. El análisis de fallas también es tema de otro curso completo aparte. Sin embargo, aquí vamos a ir demostrando cómo interactúa la medición de vibraciones con el ultrasonido, con las partículas magnéticas y algún otro tipo de ensayos no destructivos. Realmente acá lo que vamos a hacer es empezar a aprender sobre algunas herramientas que nos van a ayudar a encontrar el origen de todas las fallas. Ese es el análisis que nosotros debemos hacer como ingenieros mecánicos. Ya no vamos a hacer ese prueba y error que muchas veces vimos que se hace, y muchas veces el mantenimiento así se le concibe. Muchas veces un buen mecánico de mantenimiento es aquel que tarda el menor tiempo en reparar la anomalía o en reparar la falla. Sin embargo, a estas alturas del siglo XXI, eso ya no es válido. El mejor ingeniero de mantenimiento es aquel que evita que las fallas aparezcan. Entonces, ese realmente debe ser nuestro enfoque cuando estemos trabajando como ingenieros mecánicos en el área de mantenimiento. No van a ser ustedes los héroes
porque van a ser los más pilas para reparar una falla, sino que probablemente hasta pasen desapercibidos, porque su planta no va a presentar máquinas con fallas, porque toda su gestión va a ser en prevención de que estas fallas no aparezcan. Y si aparecen, pues ustedes van a tener las herramientas suficientes para corregirlas, pero sobre todo para evitar que vuelvan a aparecer. En esto nos vamos a centrar en el capítulo 5. Hay un campo del mantenimiento que se le denomina mantenimiento de precisión, que está compuesto por ciertas actividades que se le consideran actividades de precisión y que están muy relacionadas con aquellas actividades que se realizan cuando se instalan las máquinas. Muchos de los problemas que se dan en la industria, inclusive con las máquinas nuevas, es que ni bien se terminan de instalar y empiezan las fallas. Y lo peor de todo es que nos acostumbramos a estas fallas, nos acostumbramos a estos comportamientos. Inclusive hasta muchos ingenieros suelen decir, es normal que una máquina nueva falle al principio. Hasta hay términos que se aplican para eso. Nos dicen, es la curva de aprendizaje. Aún no sabemos cómo funciona el equipo, por eso es que nos falla tanto. Aún falta que pase un tiempo para que lleguemos al tope de la curva de aprendizaje y que todo se normalice. Sin embargo, esos son conceptos equivocados. Cuando una máquina no está bien instalada, van a aparecer fallas muy rápido. Pero cuando se cumplen con los preceptos de mantenimiento de precisión, significa que vamos a instalar máquinas y estas máquinas van a quedar perfectamente alineadas, van a quedar perfectamente balanceadas. Toda la soportería, todos los mecanismos de fijación como pernos, tornillos, pines, todo lo que le da estabilidad mecánica a una máquina esté en perfectas condiciones. No es suficiente apretar una tuerca para garantizar que está bien instalada. Necesitamos saber qué cantidad de torque necesitamos aplicar para saber que está bien instalada. Necesitamos aplicar el aceite correcto. Necesitamos aplicarlo en la cantidad correcta y necesitamos cambiarlo con la frecuencia correcta. Si no hacemos esto, van a aparecer los efectos por la falta van a aparecer vibraciones que son relacionadas con la vibración, van a aparecer vibraciones relacionadas con el desbalance. Todos los tornillos que no estén bien apretados o con el torque incorrecto van a producir una vibración anómala. Todos los efectos de lubricación van a producir efectos o se van a poder identificar por medio de un espectro de vibración. Entonces, esto lo vamos a ver en el capítulo 6. Todas aquellas posibles fallas relacionadas o que podemos detectar con análisis de vibraciones. Vean, ahora ya todo va cayendo, que lo podemos ver con vibraciones, siempre y cuando sea un equipo rotativo. Si no es rotativo, necesitamos apoyarnos con otra técnica de ensayo no destructivo. Y ya en la etapa final del curso, vamos a entrar a ver procesos más avanzados de mantenimiento. Sin embargo, me estaba adelantando un poco. Vean acá donde se hablaba de alineación. Después les pongo acá un pequeño ejemplo. Todas las máquinas usualmente están compuestas de un motor que les da potencia. Aquí estoy ilustrando esto con un motor eléctrico que acciona una bomba que se encarga de trasegar un fluido de un punto A a un punto B. Acá vemos las dos primeras imágenes que están marcadas con una X de color rojo. Nos indica que hay una desalineación. La primera, que hay una desalineación paralela o desplazamiento. Vean la línea central que representa al eje. Vean, el eje del motor está levemente más abajo que el eje de la bomba. Estos son los ejes de giro. Ahora veamos el segundo caso. Dice que se trata de una desalineación angular. Y creo que no hay mucho que explicar con esto. Vean que el eje del motor está levemente inclinado
con relación al eje de giro de la bomba. Esto que vemos acá es un pequeño vértice que no debería existir. A eso se le llama desalineación angular. Ahora, en la industria puede ser que haya desalineación paralela o desalineación angular. Sin embargo, el 99% de las veces la desalineación va a ser desalineación mixta, o sea, una combinación de desalineación paralela y angular. Y eso es un problema grave y lo podemos detectar afortunadamente con un análisis de vibraciones. Una alineación correcta debe verse como acá. El eje que atraviesa la bomba y el motor deben ser colineales. Esta es una alineación correcta. Y créanme, en la industria muy pocas veces se cumple esto. Y es por eso que hay tantas fallas en los equipos. Aquí en la figura de la derecha tenemos de forma práctica cómo es que se hace una alineación. Aquí estamos utilizando dos comparadores, uno que está situado y mide si el eje está con desalineación paralela, y otro que mide las caras de este acople que vemos acá para detectar alineación angular. Al final, estos dos comparadores deben tener su aguja en cero, y por más que hagamos girar los equipos, no debe cambiar la posición. Es un proceso bastante complicado, pero es un proceso que nos sirve en análisis de fallas para llegar a garantizar que nuestra alineación sea la correcta y por tanto que no haya vibraciones correspondientes a desalineación. La desalineación es una de las causas de falla más prematuras que existen, así como lo es el balanceo. Muchos de los equipos, bueno, si tenemos un equipo rotativo, significa que hay una masa que gira. Los motores tienen un rotor dentro de un estator. Las poleas tienen una masa que gira sobre un eje. Si esta masa rotativa no está balanceada, vamos a tener problemas relacionados con esta anomalía, y lo vamos a poder detectar con vibraciones. Y ya casi para terminar, uno de los últimos temas del curso va a ser una introducción al mantenimiento centrado en confiabilidad. Hace ya muchos años, en la década de los 70, John Murray, que fue el padre del mantenimiento centrado en confiabilidad, solía decir que el RCM es la metodología para determinar las actividades de mantenimiento, ya sea reactivas o proactivas, con el objeto de optimizar la fiabilidad de los activos industriales, minimizando los fallos operacionales o sus consecuencias para la seguridad y medio ambiente, calidad, producción y mantenimiento de las instalaciones industriales. Pero más importante, el RCM se trata de un análisis inductivo-deductivo que de hecho todos hacemos intuitivamente en mayor o menor medida en un ámbito industrial. Y lo importante es que esta metodología sistematiza nuestra forma de pensar. Esta es una introducción bastante superficial. Voy a proporcionarles este texto. Este texto es bastante apreciado por la gente de mantenimiento. Entonces va a ser parte de la bibliografía del curso. Y vamos a finalizar aprendiendo a utilizar una de las herramientas más importantes del RCM. Hay una herramienta que se le conoce como análisis de modos de falla, efectos y criticidad. Pueden encontrarlo en la bibliografía como ANFEC, o en algunos otros textos nada más como ANFI. Pero es una metodología cuyo objetivo es elaborar un plan de mantenimiento estratégico partiendo de lo general a lo más específico, con el objetivo de evitar que aparezcan fallas, y si éstas ya han sucedido, evitar que vuelvan a aparecer. Esto es en sí un pequeño resumen de lo que va a ser el contenido del curso de teoría de vibraciones. Como vieron, aparte de vibraciones, vamos a ver otro montón de cositas que
están muy relacionadas con vibraciones. Así que para mí es un gusto poder compartir con ustedes conocimientos, teoría y práctica. Y como les decía al principio, tenemos el grupo de WhatsApp disponible para que ustedes por ahí expresen todas sus dudas y preguntas, pero también vamos a habilitar foros en Canvas para que tengamos una comunicación fluida. El hecho de que sea una clase asincrónica, que no tengamos ni lugar físico ni horario establecido para reunirnos, no significa que no aprendamos. La pandemia nos trajo esta ventaja, digo yo, que nos está obligando a utilizar todas estas herramientas que antes escasamente utilizábamos. Ahora estamos descubriendo nuevas habilidades para aprender. Y pues yo los insto. En la industria ustedes van a ser autodidactas, van a salir a la universidad sabiendo mucho, pero cuando lleguen a la industria se van a dar cuenta que eso que consideran mucho probablemente vaya a ser muy poco al final y los va a obligar a seguir estudiando por su cuenta. Entonces ya estamos en esta modalidad que los está forzando un poco a eso, a estudiar bastante, a investigar bastante y sobre todo a preguntar. Así que si de algo sirve mi experiencia, yo estoy a su disposición. Dejaremos entonces hasta acá esta primera presentación, la cual se las voy a compartir en PDF y también voy a compartirles el video. Espero que las dudas por el momento las empiecen ya a manifestar por el grupo de WhatsApp. Ha sido un gusto entonces estar con ustedes en esta pequeña presentación y espero ya la próxima semana entrar de lleno con los primeros temas del curso. Muy buenas tardes a todos. Gracias.